Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en el live. Les damos a todos una cordial bienvenida. Queremos recordarles que todo el equipo de trabajo de SAP ha venido trabajando durante estos días para ofrecerles a ustedes una serie de entrenamientos virtuales gratuitos a los cuales pueden acceder a través de nuestros sitios web en cualquiera de los momentos que deseen. Si por algún motivo no pueden asistir al seminario que desean, pues pueden encontrar este seminario debidamente grabado para que puedan compartir el conocimiento. Antes de dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, quiero presentar el equipo de trabajo que va a estar acompañándolos. Nuestro conferencista Elmer Cepeda es nuestro jefe de laboratorio de ensayos mecánicos de SAP Colombia y es la persona que va a estar con ustedes el día de hoy en este entrenamiento. Igualmente vamos a estar acompañándolos Juan Manuel Penagos, Joana de Luca, que es nuestra compañera de Marketing Argentina, y mi nombre es Joana Duque de Marketing Colombia. Les damos una cordial bienvenida. Nos alegra mucho contar con la presencia de ustedes el día de hoy. Vamos a tener habilitado a través de la plataforma una opción de preguntas, las cuales vamos a estar respondiendo algunas en vivo, otras en privado. Entonces, siéntanse en la libertad de, si hay alguna inquietud o algún tema del que quieran profundizar de lo que vamos a hablar, hacerlo a través del chat de preguntas. Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a Elmer, como les decía, es nuestro jefe de laboratorio de ensayos mecánicos y químicos en SAP Colombia. Bueno, Elmer, pues bienvenido, mil gracias, el público es tuyo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Joana, y a ustedes los asistentes por acompañarnos en esta jornada tan especial, en una circunstancia tan excepcional que estamos viviendo en este momento. Pero de todas maneras hemos explorado nuevas maneras de encontrarnos con ustedes. Les agradecemos como empresa que se conecten con nosotros y siempre estamos abiertos como compañía a sus inquietudes y todo lo que tiene que ver con el tema del corte y la soldadura de materiales. Bien, yo actualmente trabajo entonces en Soldaduras Westarco en SAP Colombia, en el laboratorio de ensayos mecánicos. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia, hice mi pregrado de Ingeniería Mecánica y posteriormente una especialización en soldadura en la Universidad Libre, en la sede de Bogotá. Actualmente estoy trabajando en una maestría en el tema de materiales y procesos, también en la Universidad Nacional de Colombia. Vamos entonces en materia con lo que tiene que ver con el tema que nos compete para el día de hoy. Vamos a hablar específicamente del tema de ensayos en uniones soldadas. Y pues básicamente todos los procesos, el tema de ensayos, por diversas razones. Usualmente los tenemos asociados con el tema de las calificaciones, pero va mucho más allá de lo que nosotros conocemos sencillamente con el tema de los ensayos. Podemos definir que un ensayo como tal, que un método de ensayo es un procedimiento justamente. Ustedes conocen que los procedimientos existen a nivel general en la industria y los estamos utilizando en todos los campos. Es un método de ensayo, no es más que es un procedimiento finalmente. Pero vale la pena aclarar que ese procedimiento es una operación netamente técnica. ¿Para qué nos sirve realizar ese ensayo? Para determinar las características de un material o de un producto. Normalmente esos ensayos se realizan en un laboratorio, pero en algunos casos pueden realizarse en sitio según el tipo de ensayo que estemos utilizando. Es importante reconocer que esos métodos de ensayo entonces deben corresponder a métodos normalizados. ¿Por qué normalizados? Porque de esa manera se pueden repetir en varios lugares y se debería obtener un resultado similar. Y los ensayos deben estar enmarcados también dentro de un sistema de gestión que manejan todas las empresas. Básicamente los laboratorios, por ejemplo, actualmente tendemos al tema de la acreditación. Eso hace que nos decantemos por las dos cosas, tener un sistema de gestión y utilizar métodos normales. Bien, entonces a través de un ensayo lo que hacemos es verificar esas propiedades del material y con ese resultado, con esas propiedades que yo obtuve de ese material, si soy un fabricante de juntas soldadas, entonces puedo establecer mi programa de control de calidad. Programa de control de calidad que afectará entonces todo el tema de la manufactura que yo esté realizando. Cuando ejecuto esos ensayos,
Esos datos entonces los paro y los utilizo para analizar el diseño que yo haya realizado de mi estructura soldada. Al completar el ensayo, yo obtengo una superficie de fractura. ¿Por qué superficie de fractura? Porque estos son ensayos mecánicos que también se denominan ensayos destructivos. Al fracturar esos materiales, yo tengo una superficie que debería utilizarla también para analizar y determinar qué otra información puedo leer, por así llamarlo, sobre las probetas de ensayo resultantes. Normalmente encuentro discontinuidades que pueden catalogarse como defectos o no, dependiendo entonces de cómo se le esté haciendo la respectiva medición. Las discontinuidades son las que ustedes conocen comúnmente: fusión incompleta, inclusiones de escoria, grietas, porosidad y otros que son. Iniciamos entonces con los primeros ensayos que utilizamos comúnmente en el tema de las juntas soldadas. Entonces vamos a hacer una revisión de cuáles son esos tipos de ensayos más comunes. Pero pues existe otra suerte de ensayos que dependen justamente de qué método estoy utilizando para hacer mi calificación de procedimiento o la calificación de los soldadores o de los punteadores, de los operarios, según el enfoque que yo tenga en mi empresa. Normalmente los ensayos se utilizan entonces como una parte para caracterizar materiales. Si yo ejecuto un ensayo de tensión, yo no puedo definir exactamente qué tipo de material tengo. Es solamente una pequeña parte que me permitirá dilucidar a partir de otro tipo de pruebas qué material estoy utilizando. Puedo utilizar los ensayos también, por ejemplo, para hacer las calificaciones que hemos estado mencionando, para todo el tema de control de calidad, y las empresas que hacen investigación y desarrollo es fundamental el tema de los ensayos. Tenemos una lista, que estos son comúnmente los ensayos que se utilizan, y tenemos, por ejemplo, el análisis químico, que no es un ensayo mecánico, es un ensayo químico. Puede ser por espectrometría. Los demás ensayos que ven en un color un poco menos oscuro son ensayos mecánicos: tracción, doblado, rotura NIC, impacto Charpy, macroataque, rotura de filete y dureza. Estos son los ensayos más comunes, no son los únicos que se realizan, pero es lo que suele utilizarse comúnmente a través de las normas y los métodos de ensayo que nos aplican para las juntas soldadas. Iniciemos hablando del análisis químico, por ejemplo. Estas imágenes que ustedes ven es de uno de los equipos que tenemos en nuestras instalaciones aquí en Colombia. Se utiliza para hacer análisis químico por espectrometría de emisión óptica. ¿Qué hace este análisis químico? Cuando yo obtengo esa fracción de masa que tiene esa muestra que estoy analizando, entonces ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, es la cámara donde se hace el análisis químico, y en la parte inferior ustedes pueden ver 3 probetas que tienen las quemas producto de ese análisis químico que hemos hecho. Cuando yo hago la quema sobre ese material, tengo entonces cuál es la fracción de masa que tiene justamente ese material, y lo que voy a hacer es coger esa composición química y compararla entonces contra una especificación. ¿Por qué una especificación? Porque siempre debo tener documentos normalizados al respecto. Aquí mencionamos 2 documentos que son los más comunes, que es ASTM 415 y E1086, pero pues existen otros métodos adicionales para el ensayo. Si hablamos de un ensayo de tracción, valdría la pena que hagamos una pequeña diferenciación entre el ensayo de tracción. Es que el resultado final nos diga cuál es la propiedad de la resistencia de ese material. La resistencia normalmente la encaminamos en 2 sentidos, bien sea resistencia máxima a la tracción o resistencia a la fluencia. Pero adicionalmente yo verifico cuál es la ductilidad del material. Vale la pena destacar que estos ensayos son, como lo mencionamos, en la transparencia de tracción uniaxial. Uniaxial se refiere a que estoy aplicando carga únicamente en un solo eje. Entonces, por ejemplo, ese eje puede ser en el sentido longitudinal de la probeta. Cuando yo hago un ensayo de tracción de la unión soldada, yo estoy probando tanto el metal base,
Ustedes pueden ver aquí que esto es el metal base y en la parte central se ve el macroataque donde está el metal de soldadura. Yo abro las morasas, ustedes lo pueden ver en la imagen de la derecha, en la esquina inferior. Y lo que estoy evaluando entonces es cómo responde la junta, por eso hablamos de evaluar la eficiencia de la junta. En ese caso, cuando es una junta de unión soldada, lo único que yo puedo determinar es la resistencia a la tracción. Mientras que en un ensayo exclusivo de metal base puedo determinar 4 propiedades: resistencia a la tracción, fluencia, el porcentaje de elongación y la reducción. Entonces, lo que es esfuerzo, ese esfuerzo está expresado en una cantidad y sus unidades pueden ser en el sistema internacional megapascales o sistema como o se utiliza KSI. Estos son algunos de los métodos de ensayo. Son tal vez de los más conocidos, al menos en el continente, los métodos ASTM de 8 a 370, que es para probar metales base, o puedo tener de 1.1, AWSB 4.0, la sección novena, P1104 y todos los demás que existen para calificaciones de procedimientos y de soldadores. Ahora bien, ¿por qué solo se puede determinar la resistencia máxima a la tensión en una unión soldada? Pues resulta que la fluencia no es uniforme mientras yo estoy realizando el ensayo. Y no es uniforme justamente porque tengo dos materiales en uno solo. Tengo un metal base y un metal de soldadura, y sus propiedades mecánicas, a pesar de que son similares, no son idénticas. Bien, ahora en un ensayo de doblado, que es un ensayo que lo denominamos más bien cualitativo, porque mientras que en el ensayo de tensión nosotros hacemos la carga, un cálculo y establecemos cuál es el valor de la resistencia, estamos obteniendo. Mientras en un ensayo de doblado no es de esa manera. Aquí, por ejemplo, no es importante la cantidad de carga que yo le aplique a la probeta. Sencillamente un ensayo de doblado lo que busca es determinar la ductilidad de la junta soldada. Esa ductilidad es cuánto resiste esa probeta a fracturarse. Por eso hablamos de una resistencia a la tendencia al desgarre, o sea, a fracturarse, por ejemplo. Y cuánto soporta esa presencia de discontinuidades que se revelan como defectos en la superficie. Aquí decimos que hay una superficie sometida al esfuerzo de tracción. Si ustedes ven, esta es una probeta que se está doblando en la secuencia de imágenes. En la primera se ve un radio de curvatura bastante pequeño, mientras que en la última imagen la probeta está completamente doblada y en forma de U. La superficie inferior entonces de esta probeta, que estoy señalando con el puntero, es la que está siendo sometida a una carga de tracción, mientras que la superficie interna está siendo sometida a una carga compresiva. Finalmente el resultado yo lo obtengo sobre la parte convexa que está siendo sometida al esfuerzo de tracción. Es importante destacar que tanto el metal de soldadura como la zona afectada por el calor deben estar dentro de la sección curvada cuando yo termine el ensayo. Si la sección curvada no revela el metal de soldadura, es porque en ese momento entonces debo repetir el ensayo o debo revisar mi método de ensayo. Estos son algunos de los métodos, tal vez de los más conocidos, los más comunes, de 1.1, B4.0 de AWS, la sección novena del código ASME y API 1104. Un segundo ensayo que vamos a revisar entonces se conoce como rotura NIC. También es un ensayo cualitativo similar al ensayo de doblado, pero en este caso yo lo que quiero evaluar es la técnica. Aquí hay una diferencia. Alguien lo podría ver también como una similitud con el ensayo doblado, pero en este caso hablamos de que estamos verificando específicamente la técnica, o sea, cómo está haciendo la aplicación mi personal de soldadura, pero también los parámetros de soldadura. ¿Por qué? Porque necesito que la junta soldada, esa soldadura que esté realizando, bien sea de ranura o de filete, esté completamente sana. En este caso no es importante la fuerza que yo le aplique al momento de hacer el ensayo para generar la fractura. Lo importante es que yo haga una rotura a través del metal de soldadura. Ustedes pueden ver aquí en la imagen inferior donde la probeta está íntegra sin haberse fracturado. Hay dos entallas que están enfrentadas y eso lo que busca es propiciar la fractura, que se genere la fractura a través del metal de soldadura y que yo pueda tener esta zona de evaluación para aplicar posteriormente los códigos, más bien los numerales del código necesario o del estándar que estoy utilizando para la evaluación del ensayo.
El método más común que conocemos en este caso es el API 1104, pero hay otros métodos que también lo involucran, por ejemplo, la WS B4.0. ¿Por qué hablamos de que aquí estamos evaluando la técnica y los parámetros? Porque, por ejemplo, las inclusiones de escoria tienen que ver con esos parámetros de soldadura, cómo los estoy ajustando, y el soldador cómo está aplicando su técnica para llevar a cabo una soldadura de ranura o soldadura de filete, de manera que me quede completamente sana. Estos son ensayos entonces cualitativos en los cuales dependemos también del personal, de la competencia que tengan para hacer la evaluación. Ahora bien, si hablamos de un ensayo de impacto Charpy, normalmente ustedes en los métodos lo van a encontrar con esta sigla CBN, que significa C de Charpy, V de la forma de la entalla que le damos a la probeta, y N se refiere a la entalla, justamente. En este caso es una prueba de tenacidad a la fractura. El equipo que ustedes ven a la derecha tiene un martillo, que es este dispositivo de color blanco, se sujeta en la parte superior y se deja caer. En este momento el equipo, como ustedes lo ven, está en reposo. O sea, es el momento en el cual el martillo haría la fractura. En la parte superior hay un seguro, que es donde se ancla el martillo, se libera y se deja caer sobre la probeta. Cuando eso ocurre, la probeta entonces sencillamente se fractura. Ustedes pueden ver la probeta. Esta es una probeta de una unión soldada macro atacada. El color gris es el metal de soldadura, la zona un poco más oscura es la zona afectada por el calor y el material a sus extremos es el metal base. Como ustedes pueden ver, esto es una soldadura de ranura, seguramente una soldadura de ranura en B sencilla o de pronto en B doble, según el diseño de la junta. En este caso es una carga bastante alta que le estamos sometiendo a la probeta. Entonces, como es una carga súbita, primero necesitamos que esa probeta tenga una entalla que cumple ciertas características, pero también esa geometría de la entalla tiene un efecto al momento de hacer el ensayo. ¿Qué hacemos en el caso de un ensayo de impacto Charpy? Nosotros estamos verificando ese efecto tanto del procedimiento de soldadura como del proceso de soldadura en las propiedades mecánicas. En este caso, la manera en que yo haga la junta soldada, los parámetros, la técnica que utilice, el proceso de soldadura, el metal de aporte, tiene un efecto notable en las propiedades mecánicas y la mejor manera de verificarlo, por ejemplo, es a través de un ensayo de impacto Charpy. Por eso decimos que esa probeta tiene que ser representativa de cómo se va a desempeñar la junta finalmente. Es distinto si mi junta soldada la voy a utilizar en el casco de una embarcación de un buque que va a estar en alta mar, o si sencillamente es una estructura que tiene menos solicitación, hablemos de una estructura ornamental o cosas por el estilo. Pueden ser quizás el mismo material, pero están sometidos a una solicitación completamente distinta. Entonces, en ambos casos, vale la pena determinar cuándo necesito verificar qué tan tenaz es mi material bajo ciertas condiciones. Esa probeta también tiene que ser representativa del proceso de soldadura. ¿Por qué? Porque si yo hago una junta, por ejemplo, en la cual tengo dos procesos de soldadura y cuando mecanice olvido incluir parte del proceso de soldadura en mi probeta, pues finalmente no estoy probando completamente cómo hice la junta soldada. Determina también la probeta ese procedimiento, el mecanismo de enfriamiento, por supuesto el espesor. El espesor influye notablemente porque es una manera de robarle esa entrada de calor a la junta soldada. Entonces, tan rápido como se enfríe el material, eso condiciona finalmente las propiedades de la tenacidad de la entalla. Es muy importante tener en claro que el procedimiento de soldadura, o sea, llámese velocidad de avance, potencia eléctrica, voltaje por amperaje o alimentación del alambre, según el tipo de proceso que yo esté utilizando, va a afectar notablemente las propiedades de tenacidad de la entalla. La tenacidad de la entalla no es más que esa capacidad del material de absorber energía antes de fracturarse. Por eso el ensayo se hace dejándole caer una masa. Esa masa es este péndulo de color blanco que dejamos caer sobre la probeta. Algunos métodos, o quizás los métodos más conocidos, son los métodos ASTM, A370 y, por ejemplo, E23. En esta imagen inferior, por ejemplo, queremos mostrarles con esta línea roja que ustedes ven en la probeta, es en dónde vamos a ubicar la entalla al momento de hacer el ensayo. En la imagen de la derecha, que ustedes ven la probeta completamente entallada, la fractura va a ocurrir justo en el centro del metal de soldadura, mientras que en la imagen de la izquierda,
esquina inferior, ustedes pueden ver que la línea roja nos está mostrando es que vamos a entallar la zona afectada. Ideal sería que la entalla estuviera ubicada solamente en zona afectada por el calor, pero pues eso no es posible porque depende de la geometría de la ranura. Usualmente se utilizan ranuras en B sencilla y eso dificulta que la entalla esté exclusivamente en zona afectada por el calor. Normalmente lo que hacemos es que la entalla esté ubicada en su mayoría en la zona afectada por el calor, como ustedes lo pueden ver con esta línea roja que hemos dibujado sobre la imagen de la probeta. La probeta es de un tamaño bastante pequeño. En la transparencia ustedes pueden ver en la parte inferior una reducción que lo hice de manera gráfica para que ustedes tengan una idea de cuál es el tamaño del equipo versus la probeta que vamos a utilizar en el ensayo. Bien, eso es lo que tiene que ver con el tema del ensayo de impacto Charpy. Veamos, por ejemplo, cómo hacemos nosotros algo muy importante que es la entalla en la probeta. Entonces, para que esta probeta finalmente quede entallada, nosotros estamos utilizando un equipo que está diseñado exclusivamente para hacer las entallas en las juntas soldadas. Esta es una herramienta que es una brochadora que la utilizamos solamente para hacer las entallas en las probetas, no tiene ningún otro tipo de propósito. O sea, el resultado final es obtener una probeta entallada y a continuación nosotros lo que hacemos es llevarlo a un proyector de perfiles, que es la imagen superior que ustedes ven central, en el cual amplificamos la entalla y hacemos las mediciones geométricas que nos pide la norma. A continuación, si hay que hacer un acondicionamiento de la probeta, por ejemplo, si hay que ensayarla a una temperatura distinta al ambiente, a 0 grados, a menos 20 o el valor que se requiera, sumergimos las probetas en algún medio de enfriamiento líquido, por ejemplo, etanol más hielo seco, para reducir la temperatura. Después de cumplir el tiempo que nos pide la norma, pues los llevamos entonces al equipo del ensayo y hacemos entonces la rotura. En la imagen superior ustedes pueden ver justo la parte del equipo en donde se monta la probeta y el martillo que va a impactar la probeta para obtener el resultado de la tenacidad al entallo. Ahora bien, si hablamos de un ensayo de macroataque, este es un ensayo nuevamente cualitativo en el cual lo que estamos haciendo es hacer el corte transversal a la junta soldada y observar justamente su sección. Normalmente eso se hace sin ayudas visuales, pero en algunos casos el método de ensayo nos puede pedir que utilicemos algún tipo de aumento. Para llegar a obtener una imagen de estas características, pues se requieren dos cosas. Básicamente, darle un acabado correcto, es decir, utilizar algún tipo de máquina herramienta para darle la menor rugosidad posible en la superficie, que tenga el menor grado de aspereza y posteriormente hacerle un ataque químico. Cuando yo realizo el ataque químico es que puedo ver entonces claramente metal de soldadura, que es esta zona gris clara que ustedes ven en forma de W o en forma de X, que también lo llaman los códigos en soldadura. Nuevamente la zona oscura es la zona afectada por el calor y todo lo demás es metal base. Ese es el objetivo del ensayo de macroataque. Después de que yo revelo tanto metal de soldadura como zona afectada por el calor y metal base, entonces debo buscar si hay algún tipo de discontinuidades. Ese es el objetivo entonces del macroataque. Entonces busco si hay discontinuidades. Aquí puedo apreciar dos discontinuidades. Y lo segundo que debo hacer es verificar cuál es la geometría del metal de soldadura. El código de 1.5, por ejemplo, nos pide que midamos el tamaño del refuerzo. Pero si es una soldadura de filete, pues hay unas consideraciones geométricas adicionales que debemos verificar, como los tamaños de las piernas, la convexidad, la concavidad y, por supuesto, la sanidad. Estos son los métodos de ensayo más habituales, los AWS, bien sea de 1.1, P4.0, sección 9 del código ASME y API 11.04. Entonces, esto frente a un ensayo de macroataque. Otro ensayo cualitativo que nosotros tenemos lo conocemos como la rotura de filete. En este caso estamos hablando de que vamos a hacer una fractura de la junta soldada, pero exclusivamente en la categoría de filete, no en las soldaduras de ranura. El objeto del ensayo finalmente es determinar qué tan sana es la junta soldada. Y ese grado de sanidad pues está determinado por la extensión y naturaleza de la discontinuidad, o sea, qué tan grande es esa discontinuidad y qué tipo de discontinuidad tengo.
En ocasiones los normas, las códigos suelen caracterizarlo. Entonces, por ejemplo, es distinto que yo tenga una grieta a que tenga un poro. Y es distinto que el poro tenga 1 milímetro a que el poro tenga 3 milímetros de longitud. Según esas mediciones y según la característica de la discontinuidad, y frente a los requisitos de la norma, puede establecer ese criterio de conformidad o no. Es importante aclarar que cuando hago el ensayo, este es una máquina universal de ensayos, en este caso estoy haciendo una carga completa, es decir, la parte inferior es la que está subiendo y lo que estoy haciendo es comprimir esta soldadura de filete. Esa carga debe generar entonces una carga de tracción en donde tengo el puntero del mouse, que es la raíz del metal de soldadura. ¿Qué se busca? Que la probeta fracture completamente o que doble plana sobre sí mismo. Es muy probable que la platina horizontal, por así llamarla, quede superpuesta a la platina vertical sin que se fracture. Si se fractura, entonces debo evaluar visualmente y comparar contra los criterios de la norma. Las normas son las que hemos estado mencionando de 1.1, sección 9, API 1104 o AWS B4.0. Bien, ahora tenemos un último ensayo que es la dureza. La dureza quizás no es muy común utilizarlo al momento de hacer una calificación, pero sigue siendo un método de ensayo mecánico. En este caso, por ejemplo, tenemos un equipo de dureza Rockwell C. Y en la parte inferior ustedes pueden ver el indentador que pertenece a ese durómetro de dureza Rockwell C. Hay una carga especificada, los equipos normalmente ya las traen definidas por default. Con esa carga hago una huella o realizo una indentación sobre la superficie de la probeta. En la derecha pueden ver ustedes la probeta y yo puedo realizar las indentaciones en el lugar requerido. Finalmente, ese tamaño de la huella, cuando yo hago la medición, puedo establecer cuál es la dureza del material. A grosso modo, entre más grande la huella, menor dureza tengo del material. Los métodos de ensayo involucran distintas técnicas. Yo puedo tener un ensayo Brinell o puedo tener un ensayo Rockwell en cualquiera de sus escalas. Normalmente se utiliza Rockwell C para materiales de cierto grado de dureza, mientras que la dureza Brinell es para materiales de dureza en una escala mucho menor. En este caso, tanto Brinell como Rockwell nos producen indentaciones bastante grandes. Entonces, normalmente lo utilizamos para evaluar metal de soldadura y metal base, pero no la zona afectada. ¿Por qué? Porque la zona afectada no es una zona de mayores dimensiones. Hablamos de alrededor entre 1, 2, 3 milímetros. Hay autores que mencionan que puede llegar hasta 5 milímetros, pero las zonas afectadas son muy pequeñas. Mientras que si yo necesito evaluar dureza, por ejemplo, en zona afectada, lo mejor es utilizar ensayos de microdureza. Es un ensayo de microdureza habitual, es un ensayo de dureza Vickers. Y lo puedo utilizar tanto en metal base, zona afectada, como en metal de soldadura, y puedo ser mucho más preciso a la hora de escoger el lugar en el cual quiero verificar la dureza. Veamos entonces, por ejemplo, qué nos dicen los códigos frente a los ensayos. Si hablamos de una calificación de procedimiento, estas imágenes están tomadas de la sección 9 del código ASME. ¿Qué nos dice el código ASME? Por ejemplo, que si yo hago una calificación de procedimiento en una soldadura de ranura en platina, me dice que yo debo obtener de la siguiente manera. Si vemos la imagen de la izquierda, nos muestra que tanto arriba como abajo tenemos dos descartes y luego tenemos, empecemos de la parte superior hacia la inferior, tenemos una probeta de tracción de sección reducida, luego una probeta de doblado de raíz, una probeta de doblado de cara, nuevamente una probeta de doblado de raíz, una segunda probeta de doblado de cara y una segunda probeta de un ensayo de tracción de sección reducida. Entonces, básicamente en este caso yo tengo 2 tracciones y 4 doblados. Es lo más común a la hora de calificar un procedimiento, pero en este caso con sección 9. Tengamos en mente que todas las normas, todos los códigos en soldadura para el tema de calificaciones tienden a ser similares, pero también tienen diferencias. Entonces, esto que vemos en sección 9 quizás no sea aplicable para otro tipo de códigos. Entonces, cada código nos va a ir guiando según el tipo de calificación que yo necesite. ¿Qué de diferente tiene la imagen que ustedes ven en el centro? Pues que en este caso los doblados ya no son de cara y de raíz, sino son doblados de lado. Y han cambiado la ubicación de la probeta de tensión. Básicamente es eso. Y la imagen de la extrema derecha
es en el caso de que yo tengo una junta, por ejemplo, una junta disímil, y en lugar de hacer doblados transversales, es decir, que el metal de soldadura esté justo en el centro de la probeta, lo que ocurre es que la probeta en su eje longitudinal siempre va a tener metal de soldadura. Esa es la diferencia en esta última imagen que vemos en la diapositiva. Finalmente, los códigos pues, nos indican en dónde debemos extraer la probeta que necesito para el ensayo. Este es un cupón en tubería, también para calificar procedimiento. Entonces nos dice que en la parte superior e inferior yo debo sacar las probetas de tensión y aproximadamente entre 45 y 60 grados debo sacar los doblados. Y nos dice que en el cuadrante 1 voy a obtener el de cara, lo mismo que en el cuadrante 3, mientras que en cuadrante 2 y 4 voy a obtener las probetas de doblamiento de raíz. Si necesito sacar en este caso impactos, nuevamente el código en una zona sombreada me dice cuál es la zona que de acuerdo a la sección 9 yo debo obtener las probetas para el ensayo de impacto Sharp. Bueno, realmente en las dos últimas ediciones ASME ya no habla de ensayos de impacto Sharp, realmente habla de ensayos de tenacidad. O sea, nos abre mucho más el espectro para los ensayos y podemos hacer, por ejemplo, impacto Sharp con entalle en B o podemos utilizar algún otro tipo de ensayo que sea de tenacidad. Sección 9 básicamente nos habla de los tipos de ensayo, tracción doble, de los ensayos de tenacidad, pero también nos habla de los ensayos que acabamos de revisar de manera general, que son rotura de filete y macroataque. Este es un cupón que nosotros tenemos para calificar procedimiento en soldadura de filete. Las soldaduras de filete las puedo generar a través de dos materiales tipo platina, y hago una junta en T como la que ustedes ven en la imagen izquierda, o puedo obtener una junta entre dos tuberías, una embonada en la otra, o una tubería puesta sobre una platina. Hay ciertos requisitos de la norma que siempre es importante tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí nos va a decir cuántos cortes debo realizar para obtener los ensayos de macroataque. Me dice cuál es el tamaño del descarte y, algo muy importante, nos dice cuáles son las dimensiones de ese cupón. En algunos casos, esas dimensiones son aproximadas, siempre y cuando no aparezca un requisito o una tolerancia. Si ustedes ven en este caso, el cupón tiene unas dimensiones mínimas. Dice que tiene que ser 150 milímetros de ancho por 150 milímetros de alto y una longitud de 300 milímetros mínimo. En este caso hace énfasis el código de soldadura que esas son dimensiones mínimas. Mientras que en la imagen de la derecha, lo único que nos pone como un tamaño mínimo es la longitud de la tubería, mientras que la platina, en este caso no nos está diciendo qué dimensiones mínimas debe tener. Algo clave es que no olvidemos si el código nos pide, por ejemplo, en este caso, nos dice, justo donde usted va a sacar la probeta de macroataque, haga un apagado del arco y un reinicio de arco. Y nos dice que aproximadamente en el centro de la probeta. Es importante que tengan eso en cuenta cuando realicen entonces sus cupones de calificación. ¿Qué pasa con los soldadores? ¿Qué pasa con esa calificación de mi personal? El código nuevamente me dice de dónde debo extraer las probetas. En este caso, si recuerdan ustedes el cupón de la calificación de procedimiento, teníamos 6 probetas, 2 tracciones, 4 doblados. En este caso, sencillamente nos pide únicamente 2 doblados, uno de cara, uno de raíz, para una junta a tope en soldadura de ranura en platina. Ahora bien, si es una tubería y esa tubería fue soldada en 5G o 6G, en este caso tengo 4 doblados. Entonces, dependiendo de cómo esté haciendo la calificación, asimismo el código me va guiando directamente. La recomendación siempre es consultar el método de ensayo, siempre consultar la norma, hay que tenerla a mano. No hay que aprenderse, como decimos popularmente, de memoria los requisitos. No siempre son 2 doblados, no siempre son 2 tracciones, 4 doblados. Eso depende de cómo esté haciendo mi calificación del procedimiento de soldador. Ahora bien, si yo hago una calificación de desempeño, o sea, del soldador, en una soldadura de filete, en el procedimiento teníamos ensayos de macroataque, mientras que para el soldador yo tengo una rotura de filete y tengo un ensayo de macroataque. Aquí aparecen más requisitos, por ejemplo, ¿qué nos dice la imagen de la sección 9? Que en el centro del metal de soldadura, de ese cordón que yo voy a evaluar con un ensayo de rotura, entre estas dos líneas punteadas voy a hacer la rotura. Esta línea punteada es para hacer el corte posterior a que se realiza la aplicación por el soldador.
Justo en el centro, entonces, debo tener un apagado y un inicio de ese cordón de soldadura. ¿Qué estamos probando en este caso? Finalmente, la habilidad del soldador para hacer un depósito que sea completamente sano. En el caso de una tubería contra platino o tubería con tubería, sección 9 también nos dice cómo se debe elaborar entonces el cupón. Un criterio muy importante es el tamaño de la soldadura. Por ejemplo, en este caso de la soldadura de filete, noten ustedes que nos dice que el máximo tamaño de la soldadura de filete es igual a T. Y T no es más que el espesor de la platina vertical. Y adicionalmente, nos dice que ese metal base que yo tengo en la platina horizontal tiene que ser por lo menos igual a la platina vertical. Entonces, nuevamente insistimos en que siempre es importante conocer lo que nos está diciendo el código frente a lo que yo necesite para mi calificación. Veamos otro caso, por ejemplo, en el caso de D11. Si ustedes ven, la imagen es mucho más complicada que la de sección 9, pero pues son requisitos distintos. Pero los ensayos son similares. Fíjense que tenemos tracción, doblado, macroataque, impacto Sharpie y rotura de filete. Sin embargo, D1.1 habla del tack welder. O sea, en este caso estamos hablando de calificar aquel personal que hace el armado de las juntas y que hace puntos para que posteriormente un soldador termine de hacer la junta soldada. Esa es una característica muy especial de AWS. ASME, por ejemplo, no menciona al respecto los tack welder. En la imagen podemos ver entonces que nos pide y nos describe más bien el código AWS de dónde sacamos adicional a las tracciones y los doblados. Nos dice de dónde vamos a sacar los ensayos de impacto. Justo en el centro del cupón nos dice que vamos a sacar los ensayos de impacto Sharpie, pero dice si se requiere. O sea, eso depende de cómo esté haciendo la calificación. Quien diseña el procedimiento y califica el procedimiento debe establecer esos requisitos. Y quien diseña el procedimiento y lo califica finalmente es aquel que está fabricando. Él es el responsable de hacer la calificación entonces. Eso en cuanto a platina, pero si tenemos tuberías, nuevamente va a establecer el código cómo es la distribución. Es similar a sección 9, si ustedes recuerdan la imagen. Tenemos tensión arriba y abajo y aproximadamente a 45 grados vamos a obtener lo que son los ensayos de doblado. Pero también nos menciona en dónde voy a sacar los ensayos de impacto. En D1.1 yo puedo hacer juntas soldadas no solamente en tuberías que su perfil es redondo o circular, sino también pueden ser rectangulares o cuadradas como esta. En cuyo caso, también nos describe de dónde debo sacar los ensayos de tensión, los doblados y los impactos si los necesito. Esta imagen nos muestra entonces los cupones en los que yo voy a calificar posteriormente mi procedimiento y por supuesto voy a calificar a mi soldador. En el caso de un procedimiento, ustedes pueden realizar una junta soldada con múltiples pases o pueden realizar una junta con un único pase. En ambos casos hay requisitos del D1.1. Por ejemplo, si es múltiples pases nos dice que hagamos el mínimo. La mínima cantidad de múltiples pases para la soldadura de filete. Mientras que si utilizo una única capa, en este caso debo conseguir el máximo pase sencillo. Y nuevamente el código nos establece dimensiones para cada una de las probetas, nos dice qué dimensiones son mínimas. Vean ustedes que el tamaño del cupón tiene dimensiones mínimas. No obstante, la dimensión de cada probeta de macroataque solamente dice 100 milímetros. O sea, la probeta seguramente con el corte no va a quedar de 100, sino quedará tal vez un poco más corta o tal vez un poco más larga. ¿Qué hacemos en el caso de un soldador? Esta es la calificación para una soldadura de filete. Nuevamente nos pide, por ejemplo, que hagamos un apagado de arco y un reinicio justo en el centro del cordón de soldadura. Y nos dice que el macroataque es la cara interna de este corte. Cuando yo haga el corte mecánico, entonces esto que sería un descarte lo voy a utilizar como macroataque. Y todo lo demás nos dice que es una probeta para hacer el ensayo de la rotura de filete. Hemos hablado de los tack welders y, por ejemplo, este es el cupón para calificar un punteador. Es distinto al cupón que utilizamos para el soldador. Aquí simplemente estamos haciendo un punto de 50 milímetros de longitud y lo que voy a hacer es hacer una fractura y luego evaluar según este requisito de la norma del código de 1.1. Estamos hablando del numeral que pertenece a la edición 2015. Vale la pena indicar que ya existe la nueva edición de 1.1 del año 2020.
Ahora bien, si hablamos de API 1104, también tiene sus requisitos. En API 1104, lo que hacemos es soldar tuberías. Eso está definido desde su mismo alcance como estándar de calificación. ¿De qué depende entonces, por ejemplo, los ensayos? Si ustedes ven, esto es una imagen tomada de API 1104 y según el diámetro de la tubería, asimismo, vamos a tener una cantidad de ensayos. Por ejemplo, si la tubería tiene 60.3 milímetros o menos, vamos a tener que obtener una rotura NIC y un doblado de raíz. Sin embargo, si la tubería, supongan que es el mismo material, la misma especificación, el mismo proceso, todo es exactamente igual, lo único que va a cambiar es el diámetro. Noten cómo va creciendo la cantidad de ensayos. De 2 ensayos pasamos a 4, luego vamos a tener 8 y por último vamos a tener 16 ensayos. A mayor diámetro, mayor cantidad de ensayos justamente. Si la tubería es de 12/3 de pulgada o de 323,9 milímetros de diámetro, yo voy a tener entonces que obtener toda esta cantidad de ensayos. Esencialmente son tensiones, doblados y rotura NIC. Básicamente tengo entonces 4 tracciones, 4 NIC y voy a tener 8 doblados, bien sea de cara de raíz o van a ser doblamientos de lado según el espesor de la tubería. Estos son los numerales que aplican para cada uno de los ensayos. Estos son todos los ensayos mecánicos o destructivos dentro de API 1104. Tracción, rotura NIC y doblado es el común de los ensayos para una bien, vamos a tener otros ensayos adicionales. Por ejemplo, hay que hacer ensayos de dureza VIC y un ensayo muy particular que básicamente es hacer un doblado. En la imagen siguiente vamos a ver entonces lo que nos presenta el API 1104, que es para el anexo B, antes lo llamamos apéndice B, actualmente se llama anexo B, y es cuando yo tengo una junta en servicio en la cual debo colocarle entonces una camisa. Todos los países, todas las regiones les tienen nombres distintos. Nosotros le llamamos camisa, en algunas ocasiones también le llaman cascota, ruana, etc. Esta es una descripción en API 1104 de cómo deben obtenerse los ensayos. Entonces me dice que debo hacer ensayo de tracción, si ustedes siguen el puntero del mouse. La T es un ensayo de tensión, R o S si es un ensayo de doblado de raíz o doblado de lado, una rotura NIC y nuevamente un ensayo de doblado, en este caso de cara o un doblado de lado. La tubería que conduce el hidrocarburo, supongamos que es petróleo crudo, le coloco la cascota encima y le hago 2 categorías de soldadura. Hago 2 soldaduras de filete y hago 2 soldaduras de ranura. De cada costura debo extraer la cantidad de ensayos que me está pidiendo la norma. Ustedes ven la fotografía que hemos puesto en la mitad. Esta es una fotografía de una calificación de procedimiento en la cual tenemos trazado sobre el material y hemos descrito cuáles son los ensayos que se van a realizar a ese anexo B. Es quizás una de las calificaciones más complicadas que existe por la gran cantidad de ensayos que se manejan. Bien, ya para entrar en la... Discúlpanos. Quisiéramos darle espacio a una serie de preguntas que ya están haciendo los participantes y nos puedes colaborar un momentico. Nos pregunta Edgar que si puede fallar un ensayo de tracción en el cordón de soldadura. Por supuesto. Por supuesto que puede fracturarse en el metal de soldadura. Esto genera cierto grado de inquietud. Normalmente en la industria tendemos a creer que la soldadura debería ser muchísimo más resistente que el metal base. A veces exageramos y compramos, por ejemplo, electrodos que tienen altísima resistencia comparados frente al metal base. Y no necesariamente. Por ejemplo, un ensayo clásico en el cual, sin que haya defectos, en los cuales se fractura a través del metal de soldadura es cuando ensayo es material inoxidable. Los inoxidables normalmente suelen fracturarse por el metal de soldadura. Pero eso no es problema, finalmente el código me establece ciertos requisitos. Cuando la falla ocurre, por ejemplo, a través del metal de soldadura y es API 1104, debo tener unas consideraciones adicionales. Pero no es problema, realmente la falla puede ocurrir en metal base, o en metal de soldadura, o en zona afectada por el calor, o a veces la fractura puede darse en cualquiera de estas 3 zonas.
Ok, perfecto. Igualmente tenemos una consulta acá de don Manuel Tavares que nos pregunta, en el equipo de ensayo de impacto presentado, ¿cómo garantizamos la medición de temperatura? Por ejemplo, 40 grados centígrados o 50 grados centígrados. ¿Qué tipo de termómetro se utiliza en el ensayo de impacto? Perfecto, la respuesta nos la dan en el enunciado de la pregunta. Hay que utilizar un termómetro, hay que utilizar un sistema de medición. Nosotros en el laboratorio nuestro utilizamos una en contacto con el material. Hay distintos tipos de dispositivos para medir temperatura. Por ejemplo, existen los termómetros infrarrojos, pero en este caso lo que usamos es un termómetro de inmersión, o sea, una termocupla que va dentro del baño líquido, y de esa manera garantizamos que si el baño líquido está a cierto valor de temperatura, medir la temperatura, por lo menos esté verificado e idealmente que esté calibrado. Entonces hay laboratorios que se encargan de calibrar justamente que mi equipo me esté leyendo de manera correcta la temperatura. Si yo tengo que hacer un ensayo a temperatura ambiente de impacto Charpy, yo tengo la termocupla expuesta al ambiente. Y por ejemplo, los métodos de ensayo me dicen que esa temperatura, mientras esté entre 15 grados o 18 grados, no recuerdo ahora, digamos que entre 18 y 35 se considera que es temperatura ambiente. O sea, aquí el control de temperatura no es crítico. Pero si yo lo hago, por ejemplo, a menos 20 grados Celsius, yo debo sumergir la probeta en un baño líquido. Ese baño líquido es etanol más hielo seco. Es una manera, pueden utilizar otro tipo de sustancia. Dentro de ese baño va a estar embebida la probeta y yo lo que hago es verificar la temperatura de ese baño líquido. La norma incluso me dice que la probeta debe estar ubicada aproximadamente en el centro de esas probetas. Debo evitar que las probetas toquen, por ejemplo, el recipiente en el cual yo tengo embebido entonces las probetas como tal. Hay que tener ciertos cuidados, pero entonces se hace a través de eso, un dispositivo de medición de temperatura, por ejemplo, una termocupla. Perfecto, ingeniero, gracias. Y una última pregunta para que puedas continuar. Nos pregunta un asistente, ingeniero, ¿hay alguna forma de realizar un ensayo de dureza en un elemento en funcionamiento o en campo? Por supuesto, hay ensayos, los ensayos de dureza se pueden realizar bien sea con dispositivos fijos, como el que yo les mostré en la imagen nuestra, es un dispositivo, nuestro durómetro tiene aproximadamente de altura, hablemos de 2 metros, 2 metros 10, es un equipo muy robusto, pero hay equipos portátiles e incluso esos ensayos de dureza portátil ya están normalizados. Entonces, usted puede conseguir, por ejemplo, un durómetro portátil para hacer dureza Rockwell C. Es un equipo muy pequeño, piense en el tamaño de un bolígrafo, de un lapicero, de un lápiz, y hace un ensayo sobre el material. Hay un ensayo que se conoce de dureza como de rebote, que básicamente, como su nombre lo indica, funciona de esa manera. Esa es la mejor manera de que pueda hacer el ensayo de dureza en campo, a través de ensayos con equipos portátiles. Ok, perfecto. Entonces sí podemos continuar y al final compartimos el resto de las preguntas que nos están haciendo los asistentes. Ok, muy bien. ¿Cómo sería la secuencia para hacer el ensayo de laboratorio? Vamos a seguir hablando de sección 9, pero pues es solamente un ejemplo. Puede ser cualquiera de las normas o códigos que ustedes conocen. Si ustedes ven en la parte superior, tenemos un cupón de prueba. En el centro pueden ver el metal de soldadura depositado y lo que hemos hecho es trazar sobre esa probeta como queremos el mecanizado. Noten ustedes que en los extremos hemos escrito la palabra descarte, o sea, es algo que no vamos a usar en los ensayos. A continuación tenemos, por ejemplo, un macroataque. Empecemos de derecha a izquierda. El M3 es el macroataque 3. Tenemos un doblado de L, un doblado de lado, perdón. Un ensayo de tensión, nuevamente un ensayo de doblado. A continuación tenemos 5 ensayos de impacto. Luego tenemos nuevamente un macroataque, una probeta de tracción de solo metal de soldadura. Tenemos un ensayo de doblado, luego un ensayo de tensión, el último ensayo de doblado y por último un macroataque. Estos son ensayos que están definidos, a pesar de que estamos hablando de sección 9, por la característica de los ensayos son de 1.5. ¿Cómo lo hacemos? Entonces definimos sobre esa probeta con base en el código en donde va a estar ubicada cada probeta. Después de que yo las trazo sobre el cupón, hago el mecanizado. Vean ustedes en la figura de la mitad que esta es una probeta de tracción de sección reducida.
La sección reducida es para garantizar que la fractura se dé en esta zona y ese mecanizado me garantiza que el esfuerzo sea lo más uniforme posible. El metal de soldadura, por supuesto, no se puede ver después del mecanizado y lo mismo ocurre con los doblados. Aquí tenemos 2 tracciones y tenemos 4 doblados de lado transversales. ¿Cómo hago para identificar el metal de soldadura para que ustedes lo puedan ver como se ve en la transparencia del centro en la parte inferior? Yo debo hacer un macroataque, un ataque químico, para que me revele dónde está el metal de soldadura, la zona afectada y cuál es el metal base. Entonces, esta probeta es posterior al ataque químico. Nosotros tenemos una campana para extracción de humos, en la cual, humos y vapores químicos, en la cual realizamos el proceso de macroataque. ¿Por qué razón? Porque el macroataque tiende a utilizar sustancias que si generan una oxidación sobre el material metálico, pues también tiene un impacto sobre la salud de aquella persona, de aquel operario del equipo. Entonces es importante siempre tener en cuenta las consideraciones de seguridad en todo momento, desde el momento de preparar el material base hasta que yo estoy completando los ensayos. Entonces lo primero es mecanizar. A través de un proceso de mecanizado, por ejemplo de fresado, obtengo esta sección reducida. Esta apariencia que ustedes ven de esta probeta no se consigue a través de una pulidora, ni un disco de esmeril, ni nada por el estilo. Realmente la única manera es utilizar una máquina herramienta especializada como una fresadora. Entre menos irregular sea su probeta, sus resultados van a tener un menor grado de incertidumbre. O sea, usted va a tener una mayor precisión, o si quiere verlo de esta manera, va a dudar menos de su resultado. Entre más irregular sea su probeta, sus resultados van a ser cada vez mucho más dispersos y no va a saber si es producto de una unión soldada de baja calidad o si es producto del mecanizado o producto de un ensayo mal realizado. Entonces les recomendamos que ustedes realicen un mecanizado de la mejor calidad posible. Si ustedes le invierten mucho tiempo a seleccionar el equipo, a su soldador, a entrenarlo, escoger el mejor metal de aporte y las mejores maneras de aplicar el procedimiento, también en el ensayo inviertan todo lo posible para que obtengan unas probetas de altísima calidad y puedan tener resultados muy buenos y sobre todo reproducibles en distintas condiciones. Bien, después de que yo hago entonces el mecanizado, debo proceder entonces a hacer una medición de las dimensiones. De la medición de las dimensiones, ¿de qué depende? De lo que me pide la norma. En este caso, nuevamente, volvemos a sección 9, estos son los requisitos que nos pide. Y básicamente, me interesa en particular medir el ancho de la probeta en la sección reducida y el espesor de la probeta en la sección reducida. Nosotros utilizamos un calibrador que ha sido, por supuesto, y aunque suene redundante, ha sido calibrado en un laboratorio para que estemos seguros de esas mediciones. ¿Qué nos dice sección 9? Que esas figuras nos dan una guía acerca de las dimensiones de la probeta, que las dimensiones son aproximadas, excepto que haya un máximo o un mínimo establecido dentro de la figura. Por ejemplo, si ustedes ven, el radio de transición dice que debe ser 25 milímetros mínimo. No obstante, la distancia desde el pie de la soldadura que estoy trazando con el puntero hasta donde inicia el radio debe ser de 6 milímetros, pero no nos dice que sea mínimo. O sea, puede ser un poco más o puede ser un poco menos, en este caso. Eso en cuanto a la medición de las probetas. Después de que yo hago la medición, debo proceder a realizar entonces el ensayo. ¿Cómo realizo un ensayo de tensión? En una máquina como esta, que es una máquina universal de ensayos. Este es el equipo que tenemos en nuestro laboratorio. Y funciona de la siguiente manera. Estos son los 2 cabezales en donde están pintadas las flechas amarillas. Sujeto la probeta en cada cabezal y procedo a generar la carga. El cabezal inferior está inmóvil, mientras que el superior es el que se mueve y aplica la carga sobre la probeta. ¿Hasta dónde aplico la carga? Hasta que la probeta se fracture. Finalmente. Sección 9 nos dice entonces que esa probeta debe ser fracturada bajo carga de tracción y que la resistencia a la tensión la calculo al dividir la carga máxima por el área de la sección transversal. Entonces vean ustedes en la imagen de la derecha que la explicábamos en la transparencia anterior, por eso es importante medir el área de la sección transversal. ¿Para qué? Para poder calcular la resistencia a la tracción. Y algo interesante es que nos dice que tienen que ser mediciones reales realizadas antes de aplicar la carga. Yo debo siempre hacer la medición antes de montar la probeta en mi equipo. Voy a mostrarles un ejemplo sencillo de cómo se hace el cálculo. Lo estoy colocando aquí en la transparencia justo en la mitad. Entonces, por ejemplo, el área se calcula. Si yo tengo un ancho de 20 milímetros de la sección reducida y un espesor de 10, pues obtengo un área transversal de 200 milímetros.
Si la fuerza que registró el equipo tiene, el nuestro tiene unos indicadores, el analógico y en la parte superior un módulo digital. Si el equipo me dice que soportó máximo 110.000 newtons, cojo ese valor, lo divido entre los 200 milímetros y obtengo un valor de 550 megapascales. Si le hago una conversión, obtengo que eso equivale a 80. Esa es la manera entonces de realizar el. Y por último, lo que debo hacer, después de ejecutar el ensayo, es evaluar ese resultado. Ya hice el ensayo, ahora, ¿de qué me sirve? Eso es lo más importante. Cuando ustedes reciban ese resultado, lo que tienen que hacer es ir a la norma y mirar qué les pedía la norma. En este caso, sección 9 les dice que la probeta debe tener una resistencia a la tracción. Nótese que solo habla de resistencia a la tracción, aquí no habla de fluencia, elongación ni nada por el estilo. Entonces, tiene que ser mayor. El código dice que la probeta debe tener una resistencia que no sea menor que, como lo quieran ver. O sea, mi resultado siempre tiene que ser superior a lo siguiente que voy a mostrar. Un primer caso es cuando esa resistencia la comparo simplemente contra el metal base. Entonces, si mi metal base, por ejemplo, es 400 megapascales, eso es lo especificado, que ayer les mencionaba Juan Manuel las especificaciones del metal base, yo debo esperar que mi material por lo menos me dé 400 o más megapascales. Pero si es una junta disímil, supongo que la probeta está hecha entre una STM A36 y una STM A572, qué sé yo, grado 50, me estoy inventando, pues seguramente van a tener propiedades mecánicas distintas. En ese caso le aplico el criterio B, que es la resistencia a la tracción mínima especificada del más débil entre los dos. Escojo el que tenga menor resistencia a la tensión. Ahora bien, un tercer criterio es si la fractura ocurre en el metal base, fuera del metal de soldadura y fuera de la interfase de la soldadura. Está relacionada con la pregunta que nos hacían. Nosotros vamos a aceptar ese resultado incluso si la resistencia en el ensayo es un 5% inferior a la mínima especificada del metal base. O sea, sección 9 es mucho más benévola si la fractura ocurre en el metal base, completamente lejos de este metal de soldadura, supongamos aquí, qué sé yo, 5 o 6 milímetros más allá del pie de la soldadura, me acepta que le aplique ese 5% inferior a lo permitido para el metal base. En resumen, ¿cuál es la clave? Conocer la especificación del metal base. Aquí no interesa la especificación del electrodo. Por lo menos en estos tres criterios, ustedes pueden ver, tengo el criterio ABD, no puse el criterio C y E porque son un poco más complicados de entender y son casos pues realmente bastante esporádicos. Entonces veamos cómo funciona el tema. Si yo obtuve mi resultado anterior, por ejemplo, 500 megapascales, y resulta que mi material tiene 450 megapascales especificados, o sea, el fabricante me dijo su material tiene mínimo 450 y mi ensayo obtuvo 550, quiere decir que mi ensayo está cumpliendo el requisito de sección 9, o sea, cumple el requisito A. Si lo quieren ver en KSI, está en la parte inferior. Yo espero 65, pero el material obtuvo 80, entonces puedo dar por aprobado ese ensayo de tensión. Nótese que no importa si el ensayo ocurre en el metal de soldadura y hay alguna suerte de efectos, sección 9 no le presta atención al respecto. Pero si ustedes van a API 1104, en ese caso es distinto. Si la fractura ocurre en metal de soldadura, tienen que hacer una evaluación adicional a la sanidad del metal de soldadura depositado. Entonces, cada requisito es diferente y depende de cada método de ensayo. Entonces, nuevamente la recomendación es esta, siempre consultar el método de ensayo. Veamos qué pasaría en el caso de un doblado. ¿Por qué hablamos de un doblado? Porque es lo más habitual en las calificaciones de procedimientos, pero pues hay otro tipo de ensayos. Nuevamente se establece el mecanizado. Esta es una probeta de doblado en la cual ya hemos hecho un macroataque. Ustedes verán en el centro, tal vez un poco de manera tenue, pero se ve el metal de soldadura de una soldadura de ranura en vez de sencilla. Comparo entonces contra lo que me dice la norma. Por ejemplo, ¿qué me dice? Que debo tener una longitud de 150 milímetros para la probeta. Y me dice que
La nota habla de ciertas modificaciones a la longitud que depende del material. Entonces la medición de una probeta de doblado es bastante sencilla. Solamente es tener las herramientas de medición y con eso se puede completar. ¿Qué hago enseguida? Pues la realización del ensayo. Entonces, para realizar el ensayo, yo debo consultar el método. Y aquí es muy importante porque cada método tiene sus particularidades. Ahora bien, entonces, en el caso de D1.1, aclaremos que esto es D1.1, no lo extrapolen a ningún otro tipo de método de ensayo. Nos dice que cada probeta debe ser doblada en un jig. Un jig es lo que ustedes ven aquí en la parte inferior. Eso es un jig, o sea, tengo una matriz y tengo un punzón o un émbolo para hacer el doblado. Esa matriz debe cumplir los requisitos que se muestran en la figura 411, la figura 411 de 1.1 o a 4.13, y que esté de acuerdo con esas figuras. O sea, no dice que debe ser exactamente de esa manera, pero dice que esté sustancialmente de acuerdo. Y que puede utilizar cualquier medio para mover este émbolo. Pues puede utilizar una máquina universal como la que nosotros tenemos en el laboratorio o algún otro sistema para mover el émbolo. Pero hay algo muy importante. En esta imagen de la extrema derecha inferior hay dos dimensiones importantísimas, que es la letra B, que es la separación en la matriz, y la letra que se refiere entonces al diámetro del punzón. En este caso, por ejemplo, para escoger el punzón, yo debo definir, A es el diámetro, no es el radio. Yo debo escoger el punzón y la separación en la matriz con base en la resistencia a la fluencia del metal base. Esa resistencia puede ser la especificada o puede ser la real o la actual. Si yo tengo un material que tiene resistencia a la fluencia de 345 megapascales y menores, por ejemplo una 36, entonces yo debo tener un punzón cuyo diámetro es 38 o su radio es 19 milímetros y la separación en la matriz es de 60. Pero si yo tengo un material que su resistencia a la fluencia está entre 345 y 620 megapascales, vean ustedes que en este caso el diámetro del punzón ya no es 38.1, sino es 50.8. Y si la resistencia a la fluencia es de 620 megapascales y mayor, en ese caso el diámetro es mucho mayor, es de 63,5. Por consiguiente, la separación en la matriz aumenta hasta 85,7. En la imagen siguiente les mostramos los dos dispositivos que nosotros utilizamos. Entonces, este se monta en la máquina universal. Lo que hacemos es la matriz, que es la figura inferior del jig, lo que hacemos es subirla para que el émbolo haga un proceso de embutido, si lo quieren ver, de la probeta dentro de la matriz. O este es un dispositivo de enrollamiento que también se utiliza para ir curvando la probeta, que es como el esquema que ustedes ven en la figura de la izquierda. O sea, tenemos una mordaza en la cual sujetamos la probeta y hacemos que un roller gire y vaya curvando entonces la probeta. Ese es un diseño muy diseñado en Wesarco. Hay que darle crédito al ingeniero Juan Manuel, que ayer estuvo con ustedes. Ese es un diseño realizado por él para nuestro servicio en el laboratorio. Bien, entonces yo ejecuto el ensayo y es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Nos dice que la probeta debe tener una forma de U y que la soldadura y la zona afectada por el calor deben estar centrados y dentro de la porción doblada. Vean ustedes en la imagen inferior, este es el metal de soldadura. Este es el metal de soldadura y está completamente centrado y dentro de esto que es la porción doblada. Lo ideal es que esté lo más centrado posible. Que si utilizo un jig de enrollamiento, que es el dispositivo que les mostraba anteriormente, de la misma manera, soldadura y sac completamente dentro de la porción doblada de la probeta. ¿Qué hago posteriormente a la ejecución del ensayo? Lo último que yo realizo, como en el caso de la tensión, es hacer la evaluación. D1.1 me da los criterios. Por ejemplo, me dice que lo primero que debo hacer es verificar la superficie. Y lo que yo debo evaluar es la superficie convexa. Esta es la superficie convexa, no son ni los lados ni la parte interna de la probeta. Lo primero que debo verificar es si tengo discontinuidades mayores a 3 milímetros, medidos en cualquier dirección. Entonces, esta discontinuidad que ustedes ven acá, yo debo medirla. Debo mirar cuál es su mayor dimensión y la mido. Si
su valor es mayor a 3 milímetros, entonces ya no me cumple mi criterio de aceptación del D1.1. Entonces debo decir que esta probeta no cumple el requisito de D1.1. Ahora bien, si esa dimensión, si al hacer esta medición supongamos que esas, digamos que son 3 discontinuidades, esta es la primera, la segunda y la tercera, si esas 3 dimensiones, cada discontinuidad por separado mide menos de 3 milímetros, D1.1 me dice que la sume. Entonces supongamos que cada una mide, no sé, esta mide 2 milímetros, esta mide 1 milímetro y esta 1,5. Entonces me da la sumatoria 4.5 milímetros y el criterio me dice que es máximo 10 milímetros para las dimensiones, para las discontinuidades que sean mayores a 1, pero que sean menores a 3 milímetros. Claramente esta discontinuidad tiene mucho más de 3 milímetros. ¿Por qué lo sé? Porque la probeta debe tener alrededor de 40 milímetros o 38 milímetros de ancho. Entonces, si esta discontinuidad tiene la mitad del ancho, claramente estamos rompiendo el primer criterio y por ende esta probeta no cumple el requisito que nos está colocando de 1.1. Y 2 criterios adicionales que nos dice que la máxima grieta en la esquina, o sea, una grieta que salga desde este punto, como la que ustedes están viendo, se acepta que tenga 6 milímetros, pero si no hay evidencia de algo que generó la grieta. En este caso la evidencia es clarísima, yo aquí tengo fusión incompleta y tengo penetración incompleta. En ese caso le aplico nuevamente los 3 milímetros. Pero si esa discontinuidad que nace de la esquina y tiene más de 6 milímetros y no hay evidencia de absolutamente nada, supongamos que fue una grieta que se generó por alguna otra razón y no podemos correlacionarla con una discontinuidad de tipo fusión, lo que debo hacer es descartar esa probeta y reemplazarla por una del ensamble original. Hay que ser muy cuidadosos en ese caso, no simplemente descartar las probetas o rechazarlas en el caso en que se presente. Nuevamente les insisto, esta es una característica muy típica de D1.1. Bien, les agradezco. Esto ha sido lo que hemos querido presentar en cuanto al tema de ensayos mecánicos. Ha sido un resumen de lo que nosotros aplicamos comúnmente y básicamente es cuando hablamos de calificaciones de procedimientos y calificaciones de soldadores. Pero pues el tema de los ensayos va mucho más allá y tiene ciertas particularidades que dependen justamente del método de ensayo y sobre todo dependen de esa norma que estoy utilizando para hacer mi ensamble soldado. Esa norma define entonces cómo voy a hacer la calificación y determina finalmente cuál es el método de ensayo que debo utilizar y cuál es el requisito para aprobar o no ese resultado del ensayo. Elmer, mil y mil gracias. Queremos aprovechar estos minutos que nos quedan para responder un par de preguntas adicionales que nos llegaron para que nos ayudes. Okay. Nos pregunta uno de los asistentes, aparte de las especificaciones de amperaje sobre los consumibles, ¿el material base influye para que no haya sobrecalentamiento? Para que no haya sobrecalentamiento, entendería yo que estamos hablando de que la entrada de calor se incrementa a raíz del metal base que yo seleccione. Quizás, digamos que si yo estoy soldando un inoxidable, por ejemplo, en este caso voy a tener, por ejemplo, mucha más distorsión que en un acero al carbono. ¿Por qué? Porque depende de la conductividad térmica del material. Digamos que sí, depende mucho también de lo que yo esté realizando. Pero finalmente la selección del metal base no depende de mi proceso. Más bien es al contrario, yo tengo un metal base. Con base en ese metal base yo voy a escoger mi proceso de soldadura, voy a escoger el metal de aporte, voy a escoger el personal, las variables eléctricas. Y lo más importante es que siempre hagan una calificación del procedimiento. La calificación del procedimiento les va a permitir determinar si eso que ustedes están soldando cumple con sus requisitos de diseño. Y también pueden detectar qué problemas pueden tener posteriormente y les va a permitir corregirlos. Entonces, si ustedes tienen fallas en una calificación de un procedimiento, véanlo como una oportunidad para mejorar su proceso de fabricación, su proceso productivo. Eso les va a ahorrar, por ejemplo, reparaciones más adelante que se pueden convertir en un dolor de cabeza. Y sobre todo eso influye en el tema de costos. Ayer hablaba mucho del tema de costos, esto va muy de la mano. Ok, perfecto. Nos pregunta otro compañero, ¿se debe validar o certificar el punzón para realizar los ensayos de doblez para calificar los soldadores
o tan solo con garantizar que las medidas que indican la norma es suficiente para la calificación interna en una empresa? Por supuesto, yo me iría con la respuesta 2 que nos hacen en la pregunta, con la afirmación 2. Lo que debemos es cumplir los requisitos de la norma. La norma nos dice que el punzón, supongamos que diga que el punzón es aproximadamente 40 milímetros de diámetro. Perfecto. Usted establece un punzón que sea aproximadamente 40 milímetros de diámetro. Ya depende de sus requisitos. Si usted tiene un proceso, por ejemplo, de auditoría, si fuera ese el caso, quizás eso le involucre un mayor control. Entonces, tal vez no le admita que un valor aproximado sea para 40 milímetros. Para usted puede ser 41, pero el sistema de auditoría que tenga le va a decir no. Tiene que ser mucho más restrictivo. Entonces, quizás usted tenga que tener un punzón entre 39.5 y 40.5 milímetros. Depende mucho de eso. Aquí es clave nuevamente seguir los requisitos del método de ensayo. Entonces, si el código le dice que son dimensiones aproximadas, perfecto, váyase con dimensiones aproximadas. Si usted quiere mandar a medir su punzón y hacer todo un proceso mucho más complejo de verificación dimensional, no sería ningún problema. Entre más control tenga sobre su proceso, mejor. Pero tenga en cuenta también que eso le va a requerir más inversión de personal, de recursos y, por supuesto, de dinero. Hay que hacer un balance entre las dos cosas. Pero en principio, con que usted cumpla lo que le dice la norma, por ejemplo, usted con un calibrador verifique ese diámetro, sería suficiente. Ok, perfecto, ingeniero. Y quisiéramos compartir una más, aunque ya internamente Juan Manuel, que es la persona que nos está ayudando también en este webinar, respondió, pero nos gustaría compartirla con el resto de asistentes. Preguntan, ¿la entrada de calor cuando se aplica depósito de soldadura puede afectar el ensayo de tracción para medir la resistencia del material base? Sí, la entrada de calor modifica las propiedades mecánicas, eso es claro. Pero que me modifique la propiedad de la resistencia a la tensión del metal base, no. Lo que sí me puede, bueno, sí, lo que me está modificando es la zona afectada por el calor. Entonces, si yo tengo un acero, supongamos que es un acero que ha sido trabajado en frío, es decir, el acero está endurecido por acritud, por la deformación en frío, entonces tengo un valor de resistencia. Pero cuando yo sueldo, esa deformación interna del material, esa elongación de los granos que me da una mayor resistencia, la pierdo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo sueldo es como si el material lo estuviera volviendo a su condición original. Entonces la zona afectada por el calor sí se modifica. Entonces, D1.1 da recomendaciones. Le dice, tenga cuidado cuando usted suelde ese tipo de aceros, cuando usted suelde aceros trabajados en frío. Por ejemplo, el ASTM A500 es un acero trabajado en frío y a la hora de soldarlo, si la entrada de calor es muy alta, puede perder resistencia a la tensión en la zona afectada por el calor. En otros aceros quizás no lo sea. Una 36 es un acero que soporta todo tipo de entradas de calor, entonces yo puedo exagerar la entrada o puedo tener una entrada de calor muy bajita y seguramente no voy a ver un mayor cambio. Sin embargo, casi que la generalidad es que a mayor entrada de calor yo tengo un poco menos de resistencia a la tensión. Entonces, alguna vez hacíamos una prueba en la especialización, era modificando la temperatura entre pases y el precalentamiento. Entonces, notábamos que entre mayor temperatura entre pases y mayor precalentamiento, se pierde un poco de resistencia a la tensión y un poco de resistencia a la fluencia, pero se mejora la ductilidad. Eso no necesariamente es negativo, depende mucho de la aplicación final. Si ustedes están, por ejemplo, haciendo unas juntas soldadas para un gasoducto, en este caso, los requisitos de tenacidad son muy importantes. Pero si es una construcción en la cual no tenemos, por ejemplo, en un gasoducto, el asunto es que yo estoy variando la presión, entonces finalmente mi tubería se convierte en un recipiente a presión que puede estar generando cargas súbitas sobre la junta soldada. Mientras que si tengo una carga dinámica en, no sé, supongamos que un puente peatonal, quizás en este caso no sea tan importante verificar la tenacidad de la unión soldada. Finalmente, ¿en dónde se nota más esa afectación de la propiedad mecánica? Cuando yo hago un ensayo de impacto Charpy. Entonces, si yo tengo un ensayo de impacto Charpy y quiero tener una buena resistencia a la tenacidad, yo debo controlar muy bien la temperatura, tanto de precalentamiento como temperatura entre pases y, por supuesto, la potencia eléctrica que estoy suministrando. Ahí es clave un procedimiento muy bien diseñado y, sobre todo, que en fabricación ese procedimiento lo apliquen y lo controlen. Este es quizás el caso más crítico.
Ok, ingeniero, perfecto. Y una última que acaba de llegarnos hace un momento es, quieren validar si hay alguna bibliografía que puedas recomendar relacionada con el tema que acabas de desarrollar. La primera bibliografía que yo les sugiero, por lo menos esa fue la manera en que yo lo inicié hace mucho tiempo, es, si yo estoy haciendo calificaciones, es empezar por conocer los códigos de calificación. Si ustedes trabajan con API 1104, inicien con API 1104. Miren los requisitos de API 1104. Otro método importante es luego conocer los métodos ya especializados. Entonces, en el caso de, no sé, de tensión, por ejemplo, podríamos ir a conocer AWS V4.0, que es el estándar de AWS exclusivamente para la realización de ensayos. Pero también puedo ir, por ejemplo, a STM E8, en el cual me describe cómo hacer un ensayo de tensión. Para el caso del impacto Sharpie, puedo recurrir al método ASTM E23. Quizás creo yo que podrían encaminarse en primera instancia de esa manera. Códigos de calificación y luego métodos de ensayo. Cualquier método de ensayo, ASTM, ISO, etcétera. Todos los métodos que ustedes... Se nos fue un poco el audio. Sería el primer... Ok. Bueno, ingeniero Elmer, queremos agradecerte la participación en este webinar. Queremos también agradecer al equipo de apoyo, a Juan Manuel y a Joana y a cada uno de los participantes. Queremos también invitarlos a recordar que se ha desarrollado un documento que son las 20 tendencias en soldadura y corte que están disponibles en nuestros sitios web para que las puedan consultar. E invitarlos a participar en los webinars que van a encontrar en los sitios web dependiendo del país donde se encuentren. Pueden ingresar a www.sa.com, ingresar al país donde estén ubicados y ahí pueden encontrar la lista de las diferentes temáticas que estamos trabajando en estos webinars o en estos entrenamientos online. Queremos agradecerles a todos. No sé si Juan Manuel, si el ingeniero Elmer quieren hacer algún comentario final antes de finalizar nuestro evento en vivo. Buenas tardes. Yo quisiera agregar que las preguntas que no alcanzamos a responder, con mucho gusto a través del correo electrónico que pueden ver en las diapositivas o a través del correo electrónico mío. Ingeniero Elmer, ¿puedes por favor repetir nuevamente que se escuchó un poco entrecortado? Ok, no, les decía que sencillamente pues agradecerles por la asistencia, por unirse a esta convocatoria que les hemos hecho como compañía, que cuentan con nosotros para todo lo que ustedes requieran en el tema de la unión y corte de materiales, y pues como lo hemos ratificado a través de nuestros correos electrónicos y de las páginas, pueden encontrar información al referente. Muchas gracias, muy amables por su asistencia. Bueno, mil gracias a todos, los esperamos en los próximos webinars, esperamos que la información compartida haya sido de utilidad. Recuerden que si ustedes quieren volver a escuchar esta conferencia, simplemente ingresan a la página, nuevamente al webinar y ahí van a encontrar la grabación, las preguntas y el material compartido. También queremos pedirles disculpas por los lapsus de comunicación que hubo. Tenemos un poquito de interferencias en internet. Sabemos que todos estamos conectados por esta vía y por eso en algunos momentos se cayó la señal. Entonces les pedimos excusas, pero les reiteramos que el ingeniero Elmer y todo el equipo de trabajo de SAP está atento a solucionar cualquier inquietud, a colaborarles en lo que requieran. Mil gracias a todos y buena tarde para todos.